Seated, we're going to pray. Oremos. Señor, te damos gracias en esta hora por tus bondades y gracias por el bien que tú has hecho a nuestras almas. Gracias por la oportunidad de reunirnos en este lugar y gracias te damos por tu presencia en este lugar. Te pedimos que tu Espíritu tome esta palabra y la siembre profundo en nuestros corazones. Que tu palabra en nosotros germine y produzca fruto abundante a 100%. Yo te pido que tu palabra corra libremente y sea glorificada. Que no torne atrás vacía, sino que alcance el propósito para el cual tú la has enviado. Te pedimos esto a ti porque tú eres Dios y te damos gracias. Amén. Amén. Gloria al Señor. Bien, hermanos, como les dije, en este día vamos a hablar del tema el alto costo de la Navidad. Very well, brethren, as I said, today we're going to be speaking on the theme, the high cost of Christmas. Cuando yo digo ese tema, muchas personas piensan que yo voy a hablar acerca de lo mucho que va a costar la Navidad. When I say this theme, many people think about how costly Christmas is. Piensan que voy a hablar de cómo los hombres y las mujeres de negocio suben el costo de los artículos para lucrarse de nosotros. They think that I'm going to speak about how all the businessmen and women raise the prices so that they can gain and become richer. Pero eso no es lo que vamos a hablar. But that's not what we're going to be talking about. Vamos a comenzar con Lucas 2:22. We're going to start with Luke 2:22. Ahí la escritura dice que cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, dice que trajeron al niño a Jerusalén para presentarle al Señor. It says, now when the days of her purification according to the law of Moses were completed, they brought him to Jerusalem to present him to the Lord. La ley de Moisés requería que todo hijo primogénito fuese presentado al Señor. The law of Moses required that every firstborn child would be presented unto the Lord. Y que fuese llamado santo al Señor, o sea, apartado para el servicio a Dios. And that he would be called holy to the Lord. In other words, he would be separated for the service of the Lord. La ley también requería que María presentara una ofrenda para su purificación. The law also required that Mary would bring forth an offering in accordance to her purification. Y esto tenía que hacerse 40 días después del nacimiento del niño. And this had to be done 40 days after the birth of the child. Así que José y María viajaron de Belén a Jerusalén para presentar al niño. So Mary and Joseph traveled from Bethlehem to Jerusalem to present the child. Y para la purificación de María en el templo. And for the purification of Mary in the temple. Lucas 2:25 dice Luke 2:25 says que había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Dice que este hombre era justo y piadoso y esperaba la consolación de Israel. It says that there was a man in Jerusalem whose name was Simeon, and this man was just and devout, and he was waiting for the consolation of Israel. Cuando la escritura habla acerca de la consolación de Israel, When Scripture speaks about the consolation of Israel, se refiere a una época de consuelo y de prosperidad que el Mesías prometido traería a la nación judía. it's speaking about a time of prosperity that the promised Messiah would bring to the people of Israel. Así que este hombre Simeón esperaba la consolación de Israel. So this man Simeon, he was waiting for that consolation of Israel. Estaba esperando al Mesías prometido. He was waiting for the promised Messiah. Y dice que el Espíritu Santo estaba sobre este hombre. And it says that the Holy Spirit was upon this man. Lucas 2:26 dice que le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería muerte antes que viese al ungido del Señor. It says in Luke 2:26 that it had been revealed to him by the Holy Spirit that he would not see death before he had seen the Lord's Christ. Pues eso es lo que significa Mesías, el ungido. That's what Messiah means, the anointed one. El verso 27 dice que movido por el Espíritu Santo, Simeón vino al templo y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer conforme al rito de la ley, este hombre tomó al niño Jesús en sus brazos y bendijo a Dios.
It says in Luke 27:28, so he came by the Spirit into the temple, and when the parents brought in the child Jesus to do for him according to the custom of the law, it says that he took him up in his arms and he blessed God. Y mientras bendecía a Dios, este hombre decía en el verso 29, ahora Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. And he said, Lord, now you are letting your servant depart in peace according to your word, for my eyes have seen your salvation, which you have prepared before the face of all people. Simeón se inspiró. Simeon was Y inspired. en el verso 32 decía, luz para salvación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. In verse 32 he says, a light to bring revelation to the Gentiles and the glory of your people Israel. Tremenda revelación que Dios le había dado a este hombre Tremendous revelation that God had given to this man acerca del niño Jesús. about the child Jesus. Él entendió que Jesús era el Mesías prometido. He understood that Jesus was the promised Messiah. Ahora el verso 33 dice que José y María estaban maravillados de todo lo que se decía del niño. Verse 33 says that Joseph and his mother were marveled at those things which were spoken of him. Y en el verso 34 Simeón bendijo a María y le dijo, he aquí este está puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. In verse 34 it says that Simeon blessed them, and he said to Mary his mother, behold, this child is destined for the fall and rising of many in Israel, and for a sign which will be spoken against. En otras palabras, In other words, Simeón estaba diciendo, Simeon was saying, no todos en Israel aceptarán al Mesías. not everyone in Israel will accept the Messiah. Muchos no creerán y tropezarán. Many will not believe and they will stumble. Y la oposición contra el Mesías será tan fuerte And the opposition against the Messiah will be so great que irá aumentando gradualmente hasta culminar en la muerte del Mesías. it will continue progressing on until it ends in the death of the Messiah. Y es ahí en el verso 35 And it's there in verse que 35. Simeón le dice a María, y una espada traspasará tu misma alma. It says there in verse 35 that he told Mary, yes, a sword will pierce through your own soul. Mire, cuando Dios permite experiencias desagradables en nuestras vidas, When God allows unpleasing situations in our lives, es con un propósito. it's with a purpose. El Señor revela el propósito en el verso 35. The Lord reveals the purpose in verse 35. El Señor dice, yo voy a permitir esto con el propósito de que sean revelados, iluminados los pensamientos de muchos corazones. It says in verse 35 that the purpose was that the thoughts of many hearts may be revealed. Sé que muchos se convertirían al Señor It says that many would convert unto the Lord por la misión de Jesucristo aquí en la tierra. by way of Jesus' mission here on earth. De que no solo iba a andar haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, That he wasn't only going to walk around doing good and healing all those who were oppressed by the devil, sino que iba a morir en la cruz y iba a derramar su sangre en propiciación por nuestros pecados. but that he would die on the cross and that he would shed his blood in propitiation for our sins. Me imagino que no fue fácil para María escuchar estas palabras. I can imagine that it wasn't easy for Mary to hear these words. Cuando Simeón dijo, y una espada traspasará tu misma alma. When Simeon said, and a sword will pierce your own soul. Mire, nosotros en Navidad no queremos oír cosas semejantes. During Christmas time, we don't want to hear these things. Se supone que en Navidad nosotros estemos celebrando y haya gozo y alegría. It should be that in Christmas time we're celebrating, there should be joy and happiness. Pero María sabía, But Mary knew, porque era una mujer sabia y prudente, because she was a wise and prudent woman, en lugar de quejarse and in place of y complaining de murmurar and of y murmuring de hablar palabras duras contra Dios, and to speak harsh words against God, la Biblia dice en Lucas 2:19 the Bible says in Luke 2:19 que ella guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. it says, but Mary kept all these things and she pondered them in her heart. A veces nosotros no queremos oír malas noticias, Sometimes we don't want to hear bad news, pero Dios nos da esas malas noticias but God gives us those bad news para que nosotros nos preparemos de antemano. so that we can be prepared beforehand. María sabía que Dios la estaba preparando para la hora de prueba que vendría sobre ella.
Mary knew that the Lord was preparing her for the time of trial that would come upon her. Y así es Dios, amados hermanos. And so is God, loving brethren. Él nos revela las cosas antes de que éstas sucedan. He reveals things to us before they happen. Él nos prepara de antemano para que nosotros estemos listos para cuando llegue la prueba. He prepares us beforehand so that we can be ready so when that time of trial comes. Él nos da el poder, nos da la habilidad, nos da la fuerza de voluntad para nosotros hacer lo que humanamente no podemos hacer. He gives us the power, He gives us the strength, and He gives us the will to be able to do what we can't do with our own ¿Por humanity. qué yo digo eso? Why do I say that? Porque está en la Biblia. It's in the Bible. Primera de Corintios 10:13 dice 1 Corinthians 10:13 que el says, Señor no dejará que nosotros seamos tentados o probados más de lo que podamos resistir, it says that no temptation has overtaken you except such as is common to man. sino que nos dará juntamente con la tentación la salida para que nosotros podamos soportar. It says, but who will not allow you to be tempted beyond what you are able, but with the temptation will also make the way of the escape. También Romanos 8:26 dice que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Romans 8:26 says also that the Holy Spirit helps us in our time of weakness. Segunda de Corintios 12:10, de manera que cuando somos débiles, entonces somos fuertes. 2 Corinthians 12:10, so then when we are weak, then we are El strong. verso 9, porque reposa sobre nosotros el poder de Cristo. Verse 9 says, for it rests upon us the power of Christ. Y cuando somos vituperados, And when we are tribulated, como dice Primera de Pedro 4:14, as it says in 1 Peter 4:14, cuando somos vituperados y perseguidos por el nombre de Cristo, when we are reproached and persecuted for the name of Christ, somos bienaventurados, then we are blessed. porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre nosotros. For the Spirit of the glory in God rests upon us. El Señor nos revela estas cosas The Lord reveals these things para que to us nosotros nos preparemos de antemano. so that we can be prepared Y en beforehand. el momento de la crisis, And during that time of Él nos crisis, da el poder, He gives us the nos da power. la capacitación especial sobrenatural He gives us that special supernatural ability para que nosotros podamos resistir la prueba, so that we can resist the trial, soportar la tentación to take on that y temptation, tener éxito en la vida cristiana. and have success in our Christian life. Tenemos el ejemplo de Esteban en la Biblia, We have the example of Stephen in the Bible, que murió como mártir por causa del Evangelio de Jesucristo. who died as a martyr for the cause of the gospel of Jesus Christ. Hechos 7:54 dice Acts 7:54 que says cuando los enemigos del Evangelio se enfurecían en sus corazones that when the enemies of the gospel would become furious in their hearts, y crujían los dientes contra Esteban, and they gnashed their teeth at him, antes de que lo apedrearan, before they stoned him, Dios preparó a Esteban. God prepared Stephen. ¿Y cómo lo hizo? How did He do it? El verso 55 lo dice, Verse 55 tells us, mostrándole su gloria. by showing him His glory. Dice que Esteban, lleno del Espíritu Santo, puso los ojos en el cielo y vio la gloria de Dios. It says in verse 55 that he, being filled with the Holy Spirit, he gazed into heaven and saw the glory of God, Y a Jesús sentado a la diestra de Dios el Padre. and Jesus standing at the right hand of God. Sé que en el momento cuando más lo necesitaba, So in that moment when he most needed it, se abrió el cielo para él the heavens were open to him, y vio la gloria de Dios. and he saw the glory of God. Eso es lo que hace Dios. That's what God does. Nos prepara de antemano He prepares us beforehand, antes que llegue la prueba before that trial comes, para que podamos soportar. so that we can bear it. Y aún en el tiempo de gozo y de alegría, And even during the times of joy and happiness, cuando menos nosotros lo esperamos, when we least expect it, viene la revelación de parte del Señor comes a revelation from the Lord, para que nosotros estemos alerta y nos preparemos de antemano. so that we can be on alert and be prepared beforehand. ¿De qué estoy hablando yo? What am I speaking about? Estoy hablando del alto costo de la Navidad. I'm speaking about the high cost of Christmas. El costo es alto, The cost is high, pero Dios es fiel but God is y no faithful, permitirá que nosotros seamos tentados más de lo que podemos resistir, and He will not allow us to be tempted more than we are able to bear. sino que juntamente con la prueba y con la tentación nos dará la salida para que podamos soportar. But together with that temptation or trial, He will make the way so that we can escape. El Señor siempre nos prepara de antemano The Lord always prepares us beforehand, para que podamos triunfar en la vida cristiana. so that we
we can have triumph in our Christian Usted le life. puede poner un sello a eso. You can put a seal on that. A veces nosotros queremos que venga la Navidad, We sometimes want Christmas to come, pero no queremos pagar el alto costo de la Navidad. but we do not want to pay the high cost of Christmas. Entiéndalo, hermano. Understand this, brother. Juntamente con la Navidad Together with Christmas viene el alto costo de la Navidad. comes the high cost of Christmas. Permítame explicarle esto. Allow me to explain this. En Génesis 3:15 In Genesis 3:15, nosotros encontramos lo que se conoce como la promesa de redención. we find what is known as the promise of redemption. El texto dice The verse says que Dios dijo a la serpiente: that God said to the serpent, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. and I will put enmity between you and the woman, and between your seed and her seed. He shall bruise your head, and you shall bruise his heel. En otras palabras, In other words, Dios estaba diciendo a la serpiente God was saying to the serpent que va a haber un conflicto entre Satanás y la raza humana. that there will be a conflict between Satan and the human race. Pero la simiente de la mujer, But the seed of the de woman, la simiente de la mujer, from that seed of the se woman, levantará uno one would que rise heriría en la cabeza a la serpiente. that would bruise him on the head. Uno que iba a quebrantar el poder de Satanás. One that would break the power of Satan. Ese uno que vino That one who y came deshizo las obras del diablo and who undid the works of the devil. fue Jesucristo. That was Jesus Christ. Está en la Biblia. It's in the Bible. Está en Primera de Juan 3:8. 1 John 3:8. Dice que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. It says, for this purpose the Son of God was manifested, that he might destroy the works of the devil. Y Colosenses 2:15 dice Colossians 2:15 que en says la cruz that on the cross, el Señor despojó a los principados y a las potestades that the Lord disarmed principalities and powers, y las exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. and he made a public spectacle of them, triumphing over them in it. Damos gloria a Dios por eso, We give glory to God for this, porque desde el principio because from the very beginning, Dios habló acerca del Mesías prometido God had spoken about the promised Messiah. y Él hizo esa promesa a Israel. He made that promise to Israel. Ahora bien, Now then, las mujeres en Israel the women in Israel que conocían la promesa de redención who knew the promise of redemption, estaban todas en expectación, they were all in expectation, anhelando tener un hijo varón desiring to have a male son, con la esperanza de que fuera el Mesías prometido, with the hope that he would be the promised Messiah, para que ellas pudieran ser llamadas la madre del Mesías. so that they could be called the mother of the Messiah. Tremendo título, hermano. Tremendous title, brethren. ¿A qué mujer no le gustaría ser la madre del Mesías? Which woman wouldn't have wanted to be the mother of the Messiah? Pero todas estas mujeres ignoraban lo que yo estoy hablando en este día, el alto costo de la Navidad. But all these women ignore what I'm speaking about today, the high cost of O Christmas. sea, todas ellas ignoraban They all ignored que ese privilegio that privilege de ser la madre del Mesías to be the mother of the Messiah representaría no solo gloria y honra, would represent not only glory and honor, sino también dolor y sufrimiento. but also pain and Y suffering. eso es lo que yo llamo el alto costo de la Navidad. And that's what I call the high cost of Christmas. Que el honor y el privilegio de ser la madre del That Mesías the honor and privilege of being the mother of the Messiah trajo consigo no solo gloria y honra, sino también dolor y sufrimiento. it brought with it not only joy and happiness, but also pain and suffering. Por ejemplo, For example, lo primero que sufrió María the first thing that Mary suffered fue el rechazo temporal de parte de su esposo José cuando éste descubrió que su estado inexplicable de embarazo. The first thing she suffered through was the rejection of her husband to be Joseph when he unexpectedly learned of her being pregnant. ¿Usted sabe lo que es eso? You know what that is? Que José escuchó decir que María estaba embarazada. That Joseph heard it said that Mary was pregnant. Un embarazo inexplicable. A pregnancy that was unexplainable. Eso fue lo primero que sufrió María como la madre del Mesías. That's the first thing that Mary suffered through as the mother of the Messiah. El rechazo temporal de José, que estaba planificando dejarla secretamente.
the temporary rejection of her husband to be Joseph, who was planning to leave her secretly. Lo segundo que pasó María The second thing that Mary went through fue la humillación de dar a luz a su hijo primogénito en un establo y tener que acostarlo en un humilde pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. The second thing she suffered through was to give birth to baby Jesus in a stable and to place him in a manger because there was no room for them in the inn. Eso es una humillación, hermano. That's a humiliating thing, brethren. Tercero, Thirdly, se vio obligada a huir a Egipto para escapar el intento a asesinato de parte del rey Herodes. they were forced to flee to Egypt in order to avoid the attempt against the children. El intento a asesinato The intent of assassination contra su hijo against her child, Jesús. Jesus. Mateo 2:13 dice Matthew 2:13 que says, después que los magos se fueron, un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto porque Herodes buscará al niño para matarlo. Matthew 2:13 says, now when the wise men had departed, behold, an angel of the Lord appeared to Joseph in a dream, saying, arise and take the young child and his mother, flee to Egypt, and stay there until I bring you word, for Herod will seek the young child to destroy him. Mire, hermano, usualmente estas cosas no se hablan en Navidad. Usually, brethren, these things aren't spoken about in Christmas La time. gente no quiere que se hable de esto en Navidad. People don't want this to be spoken about during Pero yo Christmas. propuse en mi corazón hablar de esto en esta Navidad. But I purpose in my heart to speak about this during this Christmas Del time. alto costo de la Navidad. Of the high cost of Christmas. La Biblia dice en Mateo 2:14 The Bible says in Matthew que 2:14 despertando José del sueño, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. that when he arose, he took the young child and his mother by night and departed for Egypt. Tuvo que haber sido una huida, una experiencia muy difícil para María. It had to be a very difficult experience for Mary. Huir de noche, To flee at night, salir de su tierra, to leave her land, separarse de sus parientes y amigos, to be separated from her friends and relatives, para ir a vivir a una nación extranjera, to live in a strange land, lejos de los suyos. far away from her loved ones. El alto costo de la Navidad. The high cost of Christmas. Y si difícil fue esa experiencia, And if that experience was difficult, más difícil fue la cuarta experiencia de dolor, more difficult was the fourth experience of pain, donde dice la Biblia where the Bible says que ella escuchó la mala noticia she heard the bad news de que por causa del niño, that because of the child, y esto está en Mateo 2:16, this is in Matthew 2:16, todos los niños de Belén y de sus alrededores, menores de 2 años de edad, fueron asesinados por el cruel Herodes. it says that all the children, male children, under the age of 2 were all put to death by the order of Herod. La espada estaba atravesando su misma alma. The sword was piercing through her own soul. Esto es lo que nosotros llamamos el alto costo de la Navidad. This is what we call the high cost of Christmas. Yo me imagino a María preguntarle a Dios en oración: I can imagine Mary asking God in prayer, Señor, ¿por qué? Lord, why? ¿Por qué la muerte de tantos niños inocentes? Why the death of so many innocent children? Y sin duda ella recordó las palabras de Simeón And without a doubt, she remembered Simeon's word en Lucas 2:34, in Luke 2:34, donde dijo: este será puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel. behold, this child will be destined for the fall and rise of many in Israel. Y verso 35, y una espada traspasará tu misma alma. In verse 35, yes, a sword will pierce your own soul. Escuche bien esto, hermano. Listen well to this, brethren. Esta es la enseñanza. This is the teaching. Por ser el Mesías, el niño fue perseguido. Because he was the Messiah, the child was persecuted. Y usted y yo, por ser cristianos, también vamos a ser perseguidos. And you and I, because we are Christians, we're also going to be persecuted. Por querer vivir una vida piadosa en Cristo Jesús, usted y yo vamos a ser perseguidos. Because we want to live a godly life in Christ Jesus, you and I will be persecuted. ¿Cómo yo sé eso? How do I know that? Porque está en la Biblia. It's in the Bible. Búsquelo conmigo en 2 de Timoteo 3:12. Look it up with me in 2 Timothy 3:12. Dice la Escritura
Scripture says. Y todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. It says, yes, and all who desire to live godly in Christ Jesus will suffer Yo persecution. pregunto cuántos cristianos hay aquí en este día. I ask, how many Christians are there here today? ¿Cuántas personas han nacido de nuevo? How many of you have been born again? ¿Cuántos tienen a Cristo en su corazón? How many of you have Christ in your heart? Debe decirle que el enemigo no se va a quedar con sus brazos cruzados. Let me tell you that the enemy will not stay there with his arms crossed. Si usted quiere ser cristiano, If you want to be a Christian, si usted quiere servirle al Señor, if you want to serve the si usted Lord, quiere vivir una vida piadosa en Cristo Jesús, if you want to live a godly life in Christ Jesus, usted también va a ser perseguido, así como Jesús fue you perseguido. will also be persecuted just as Jesus was persecuted. Por hacer el bien, For doing good, por hacer lo que es justo, for doing what is por just, hacer lo que es correcto, for doing what is correct, por hablar siempre la verdad. for always speaking the truth. Usted y yo vamos a pasar o vamos a padecer persecución. You and I will go through persecution. Pero mire lo que dice la Biblia Look at what the Bible en says. Primera de Pedro 3:17. 1 Peter Que 3:17. mejor es padecer haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Es 1000 veces mejor. For it is better if it is the will of God to suffer for doing good than for doing evil. Es 1000 veces mejor It's 1,000 times better sufrir y padecer haciendo el bien que sufrir y padecer haciendo el mal. to suffer by doing good than to suffer for doing evil. Primera de Pedro 3:14. 1 Peter 3:14. Porque si usted y yo padecemos haciendo el bien, somos bienaventurados. For if you and I suffer for righteousness' sake, you are blessed. Y Primera de Pedro 4:14 dice 1 Peter 4:14 que says usted y yo somos bienaventurados that you and I are blessed porque el glorioso Espíritu de Dios va a reposar sobre nosotros because the Spirit of the glory and God rests upon us. y nos dará el poder And He will give us the y power. nos dará la habilidad He'll give us the ability que nosotros necesitamos that we need para triunfar en la vida cristiana to have triumph in our Christian y life vencer al enemigo. and overcome the enemy. Así que todo el que quiera disfrutar de la Navidad, So whoever wants to enjoy Christmas, entienda, you should understand hay vida, there is life, hay gozo, there is hay joy, paz, there is peace, hay salvación en la Navidad, there's salvation at Christmas time. pero juntamente con la Navidad But together with Christmas, viene el conflicto, there will be conflict, viene la oposición, there will be opposition, viene la persecución por causa de la Navidad. there will be persecution because of Christmas. Y a veces hay que huir a Egipto Sometimes you gotta flee to Egypt para proteger la Navidad. in order to protect Christmas. Yo creo que usted no me escuchó. I don't think you heard him. A veces usted y yo tenemos que huir para proteger la Navidad. Sometimes you and I have to flee in order to protect Christmas. El enemigo va a tratar de destruir la Navidad y todo lo bueno que Dios nos ha dado. The enemy will try to destroy Christmas and everything that's good that God has given unto us. Todo lo bueno que viene con la Navidad. Everything that's good that comes with Christmas. Yo no sé si usted lo sabía, I don't know if you knew this, pero la Navidad es Jesucristo. but Christmas is Jesus Christ. El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. The birth of our Lord and Savior Jesus Christ. El Salvador del mundo. The Savior of the world. Eso es la Navidad. That's what Christmas is. Y el enemigo va a tratar de destruir la Navidad que está en nosotros. And the enemy will destroy the Christmas that is within us. Y todo lo bueno que viene con la Navidad. And everything that's good that comes with Pero yo Christmas. estoy aquí en este día para decirle, But I'm here this day to tell you, no se lo permita. do not allow him to do Si that. usted tiene que huir, huya. If you have to flee, then Pero flee. no le permita al enemigo destruir su Navidad. But do not allow the enemy to destroy your Christmas. ¿No fue eso lo que hizo José y María? Is this not what Mary and Joseph did? Claro que sí. Of course. La Biblia dice que huyeron con su Navidad a Egipto. The Bible says that they fled with their Christmas to Egypt Porque Herodes la buscaba para destruirla. because Herod was seeking them to destroy him. ¿No fue eso lo que hizo José, el hijo de Jacob, en casa de Potifar? Is this not what Joseph, the son of Jacob, did in the house of Potiphar? Está en la Biblia, It's in the Bible. en Génesis 39:12. Genesis 39:12. Dice que José dejó su ropa en las manos de la mujer de Potifar y huyó y salió.
It says that Joseph left his garments in the hands of the wife of Potiphar, and he fled and ran outside. A veces hay que huir Sometimes you gotta run para proteger lo que Dios nos ha dado. in order to protect what God has given to us. Hallelujah. María salió corriendo Mary, she fled, she con ran el out niño en sus brazos. with her child in her Esto es arms. lo que Dios me ha dado. This is what God has given Esto to es me. mío. This is mine. Yo lo voy a proteger. I'm gonna protect it. Si tengo que huir a Egipto, If I have to flee to Egypt, si tengo que pagar un alto costo, if I have to pay a high cost, no importa. it doesn't matter. My God. Bendito sea Dios. ¿Sabía usted que la Biblia nos manda a huir a nosotros en las epístolas de Pablo y de Pedro? Did you know that the Bible tells us to flee in the epistles of Paul and Peter? Oiga, usted a lo mejor nunca había oído un mensaje de Navidad como este. Maybe you had never heard a Christmas message like this one. Este es el primero este mes. This is the first one for this month. Vamos a estar hablando de Navidad durante todo el mes de diciembre hasta el 25 de diciembre. We're going to be speaking about Christmas throughout the whole month of Christmas until the 25th. Después del 25 vamos a hablar de ayuno y oración. After the 25th, we're going to be speaking about prayer and fasting. Come on now. Y en el mes de enero vamos a hablar de las primicias. And in the month of January, we're going to be speaking about first fruits. Pero ahora nos corresponde hablar de la Navidad. But now it's time to speak about Christmas. ¿Sabía usted Did you know que la Escritura nos manda a huir a nosotros los creyentes? that Scripture tells us, the Christians, to flee En las epístolas de Pablo y de Pedro, in the epistles of Peter and Paul, para que el enemigo no destruya nuestra Navidad? so that the enemy will not destroy our Christmas? Vamos a leerlo. Let's read it. Está en 1 Corintios 6, 18. 1 Corinthians 6:18. Ese es el primer texto que vamos a leer. That's the first verse that we're going to read. La Escritura nos dice, o Dios a través de su siervo, dice, huid de la fornicación. God, by way of his apostle, says, flee sexual immorality. Por si usted no sabía lo que es fornicación, es pecados de inmoralidad sexual. In case you didn't know what fornication was, it's sins of sexual immorality. Y la Escritura nos manda a huir de eso, And Scripture tells us to flee from that, para proteger lo que Dios nos ha dado. to protect what God has given to us. 1 Corintios 10, 14. 1 Corinthians 10:14. Dice, huid de la idolatría. Flee from idolatry. Segunda de Timoteo 2:22 2 Timothy 2:22. nos dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. It says, flee also youthful lust, but pursue righteousness, faith, love, peace with those who call on the Lord out of a pure heart. Ahí está Pablo escribiendo al joven Timoteo There's Paul writing to the young man y Timothy. le dice, huye de las pasiones juveniles. Si tienes que huir, huye. If you have to flee, you flee from those youthful lusts. Segunda de Pedro 1:4. Second Peter 1:4. El apóstol Pedro dice, huye de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. You should flee from the Corruption corruption of the world. that is in the world. Right here. By which have been given to us exceedingly great and precious promises, that though through these may be partakers, escape the corruption that is in the world through lust. Thank you. A lo mejor no le di el versículo al hermano. Pero escúchelo bien. Listen well. El Señor nos manda en su palabra a huir si es necesario, The Lord tells us in His Word to flee if it is necessary, para proteger lo que Dios nos ha dado. to protect what God has given to us. Le dice al creyente, huye de la corrupción que hay en el mundo a causa